¿Puede Dios contar con nosotros? Es una pregunta un poco rara tal vez, no solemos hacer la pregunta, pero piense conmigo, ¿realmente puede contar con nosotros? ¿Puede contar conmigo, con usted? Nosotros contamos con Dios constantemente en todas nuestras dificultades y necesidades. Nosotros creemos en la fidelidad de Dios y cuando nosotros necesitamos a alguien, Dios está ahí. Y cantamos y adoramos a Dios por su fidelidad. Oh Dios eterno, cantamos. Tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor, es tu fidelidad. Así que nosotros dependemos de Dios. Y cuando nosotros queremos algo, queremos que Dios sea fiel. Y Dios es fiel. Gloria a Dios por su fidelidad. Pero nosotros somos fieles. ¿Sabe usted que somos llamados a ser fieles? No podemos justificarnos en nuestra infidelidad pensando que Dios es fiel y nosotros pues somos débiles, somos pecadores, aunque salvos. Pero no, Dios nos ha llamado a ser fieles. ¿Sabía usted que la fidelidad es un fruto del Espíritu? Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero esa palabra fe también significa fidelidad. Y de hecho, en otros pasajes en el Nuevo Testamento, la misma palabra se usa para hablar de la fidelidad de Dios. Y en otras traducciones aquí de Gálatas 5:22, a veces se traduce como fidelidad en vez de fe. Entonces, ¿qué tenemos? No tenemos una contradicción, no tenemos una duda en cuanto a lo que significa el versículo. Porque la verdadera fe, si tenemos fe como fruto del Espíritu, resulta en fidelidad. O sea, si tenemos más que un conocimiento intelectual de quién es Dios, sino que si creemos en Dios por nuestra salvación, si dependemos de Dios, si confiamos en Dios, si tenemos esa fe sabiendo quién es Dios, entonces también vamos a ser fieles. Esa fe viva produce fidelidad y por eso hay una sola palabra para fe y fidelidad. Y nuestro personaje bíblico hoy es un ejemplo de la fidelidad. Y vamos a ver 3 elementos esenciales que nosotros podemos aplicar a nuestra vida para ser más fieles a nuestro Dios. Les invito a que vayan conmigo a 2 de Crónicas, capítulo 34. Y vamos a leer aquí una historia muy interesante, un ejemplo asombroso de fidelidad. Porque aquí en 2 de Crónicas 34, el pueblo de Dios no ha sido muy fiel. Si usted se acuerda, en el último mensaje hablamos de Asaf, un músico de David, del rey David. Y en los mensajes anteriores habíamos estudiado Manasés, por ejemplo. La historia de Manasés se encuentra en el capítulo 33. Y usted se acuerda conmigo que Manasés era el peor rey. Él se arrepintió, pero hubo muchas consecuencias de su pecado y su idolatría. Y después de él, al final del capítulo 33, vimos a Amón, el hijo de Manasés, que aprendió del ejemplo de su padre y trajo también mucha maldad al pueblo de Dios. Ahora, en el capítulo 34, encontramos al rey Josías. Josías era el nieto de Manasés, el hijo de Amón. Y en el versículo 2, Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha
ni a la izquierda. Gloria a Dios, Josías entonces era un buen rey, después de lo que hicieron Manasés y Amón. Y seguimos, y en los siguientes versículos podemos encontrar las reformas del rey Josías, pero empezando en el versículo 14. En el versículo 14 vemos algo muy interesante acerca del pueblo de Dios. Lea conmigo 2 de Crónicas 34, 14. Al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey Josías oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Una pausa, pero vamos a continuar la lectura. Pero hasta aquí tenemos algo asombroso. No es una nación pagana. Aquí estamos hablando del pueblo de Dios. ¿Y qué había pasado? Habían perdido un libro de la ley de Dios. El mismo pueblo de Dios. Y no sabemos si era todo el libro de todo el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, o tal vez era simplemente el libro de Deuteronomio, pero era una parte, por lo menos, de la ley de Dios, del Pentateuco, que habían perdido por completo y habían dejado de obedecer. El pueblo de Dios. Y Josías entiende esto. Hilcías, el sacerdote, y los otros se están dando cuenta, tenemos un gran problema. Esto no es simplemente un libro histórico, un libro interesante, un libro antiguo. Esto es un libro perdido y olvidado de la ley que Dios nos dio. Y es por eso que Josías rasgó sus vestidos. Él entiende que la ira de Dios va a estar sobre ellos. Él entiende que está muy, muy mal. Entonces, ¿dónde encontramos aquí un ejemplo de fidelidad? Gracias a Dios por un rey como Josías, que era un buen rey. Pero aquí en realidad ni Josías, ni Hilcías el sacerdote, ni los otros líderes no son ejemplos de fidelidad. Aunque andan en los caminos de Dios, quieren hacer lo correcto. Ellos tienen que restaurar y reformar. Pero vamos a encontrar un ejemplo de fidelidad, un personaje que había seguía y sigue fiel a su Dios, aún en esta situación. En esta situación en la que el pueblo de Dios está casi por perderse por completo. Porque Dios era claro con Moisés y con todo el pueblo de Dios, todos los israelitas, que tenían que guardar su palabra, que guardar el libro de la ley. Pero vamos a seguir leyendo, versículo 22. Entonces, Hilcías y los del rey fueron a Hulda profetisa
mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio. Y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió, Jehová, Dios de Israel, ha dicho, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová, he aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. ¿Quién es un ejemplo de fidelidad en este pasaje? Pues no podemos decir sinceramente que era Hilcías, el sacerdote, ni tampoco el rey Josías, aunque ambos estaban haciendo lo correcto. Pero ellos también representaban al pueblo de Dios. Y ellos llevaban en parte la responsabilidad de dirigir el pueblo a Dios. Y ellos descubrieron lo que sus padres habían fallado de hacer. Y entonces ellos no saben qué hacer y buscan entonces a una profetisa. Buscan a esta mujer que se llama Hulda. Y ella es nuestro ejemplo de fidelidad. Hulda entonces era profetisa, nos dice aquí. Eso significa que ella enseñaba y proclamaba la palabra de Dios. Y nos sorprende tal vez porque es una mujer, es una profetisa. Pero ¿sabía usted que incluso en el Nuevo Testamento había profetisas? De hecho, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios usa a quien Él quiera. A veces usa hombres, a veces usa mujeres. Pero en toda la Biblia tenemos ejemplos de hombres y mujeres que Dios utiliza grandemente en su obra. Ahora, lo que no tenemos ningún patrón en el Antiguo Testamento de sacerdotisas. Y en el Nuevo Testamento no tenemos ningún patrón, ningún ejemplo de una anciana pastora. Pero aparte de esas dos posiciones, los sacerdotes, los levitas en el Antiguo y los ancianos pastores en el Nuevo Testamento, vemos cómo Dios utiliza a mujeres como a hombres, a veces grandemente. Y aquí Él utiliza a su profetisa Hulda para proclamar la verdad y la palabra de Dios. Todos somos siervos de Dios y Él utiliza a quien Él quiere. Y a veces Dios utiliza grandemente a un sacerdote, a veces usa grandemente a un pastor, un anciano. Pero también en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento encontramos casos de mujeres y también de hombres que a veces tienen una posición o una reputación más destacada que los sacerdotes o los ancianos pastores. Moisés, por ejemplo, no era sacerdote, pero Dios lo usó grandemente. David. Y entonces nosotros no podemos cuestionar a Dios por quien Él utiliza. Y aquí Hulda es un testimonio, un ejemplo de fidelidad. El ejemplo de Hulda entonces, la idea principal, el ejemplo de Hulda nos enseña a ser fieles a Dios durante toda la vida.
No sabemos mucho acerca de Hulda. Sabemos que era profetisa, sabemos quién era su esposo, guarda de las vestiduras, tal vez las vestiduras reales del rey, tal vez las vestiduras de los sacerdotes. Pero aparte de eso, no tenemos mucha información. Pero podemos inferir y encontrar algunas características de esta mujer, esta sierva de Dios fiel. En primer lugar, podemos decir que en su fidelidad, ella tenía una buena reputación. Una buena reputación es importante si yo voy a ser un siervo fiel. ¿Por qué digo esto? Hulda tenía una buena reputación porque, en primer lugar, los siervos del rey, los enviados del rey, acudieron a ella. Es una misión importantísima. Son enviados del rey Josías. No van a ir con cualquier profeta, cualquier persona. Escogen a Hulda. Y podemos entender la importancia de esta mujer y la reputación que ella tenía en la sociedad israelita cuando recordamos la época en que vivía. ¿Quiénes más eran profetas de Dios en el tiempo de Hulda y el reino de Josías? En orden cronológico, había los profetas Nahum, Sofonías y Jeremías, por lo menos, y había otros profetas también, pero esos tres profetas que conocemos, porque escribieron libros de la Biblia, Nahum, Sofonías y Jeremías, ya eran profetas activos en este tiempo de Hulda. Y de hecho, Nahum era mucho más grande de edad que Hulda. Él había empezado su ministerio bajo el reino de Manasés, el abuelo de Josías. Entonces, ¿por qué los siervos del rey acudieron a la profetisa Hulda y no a Nahum o a Sofonías o a Jeremías? No sabemos exactamente la razón. Algunos dicen que tal vez es porque ella era alfabetizada. Sí se sabe que había una escuela de Hulda la profetisa y muchos creen que Jeremías no era alfabetizado porque él tenía a alguien que escribía por él. Tal vez era por eso. No sabemos si Nahum y Sofonías eran alfabetizados o no. Pero claramente Hulda era preparado, educado y obviamente había ya mostrado un buen testimonio como una profetisa de Dios. Porque acuden a ella, a nadie más. Ella era una profetisa y sierva fiel en su servicio a Dios. Es la única explicación. Si no, hubieran ido con otra persona, otro profeta, otro líder. Pero buscaron a Hulda para entender y escuchar la palabra de Dios. Y hermanos, una buena reputación es algo de mucho valor. De hecho, no hay precio para una buena reputación. Y es un requisito para cualquier siervo de Dios. Para cualquier siervo de Dios. Proverbios 22, versículo 1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Entonces no tiene precio el buen nombre, una buena reputación. Para que busquen mi consejo, para que Dios me dé oportunidades de ministerio como Hulda, yo tengo que mantener un buen testimonio, una buena reputación. No siendo hipócrita, no dando la apariencia de piedad, de humildad, de amor, de fidelidad, pero viviendo algo en mi vida, algo diferente en mi vida privada. Obviamente tengo que ser sincero, pero necesito mantener mi testimonio para servir a Dios fielmente. Y en el Nuevo Testamento vemos también que es un requisito para el siervo de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2. Es aquí que encontramos los requisitos para un anciano, pastor u obispo. Son tres palabras que se usan
para la misma posición, el mismo oficio de lo que nosotros llamamos pastor. Pastor, anciano o obispo. Y dice Pablo a Timoteo, es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué es irreprensible si no es mi reputación? La gente que me conoce no dice nada en contra de mi carácter, sino pueden contar conmigo. Saben que soy fiel en el servicio a Dios. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Y usted dice, bueno, eso es solo para los pastores, no soy pastor. Bueno, si usted lee toda la lista de requisitos para un pastor, en realidad son requisitos que deberían anhelar cualquier cristiano. No son requisitos o características inalcanzables. Son requisitos para una vida cristiana sin mancha y de buen testimonio. Todos debemos buscar a ser irreprensibles. No somos sin pecado, sabemos eso. Pero mantener una buena reputación, un buen nombre. Usted ha escuchado seguramente del billonario norteamericano Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Qué dice él acerca de la reputación? Él ha dicho que se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. Si piensas en eso, dice Buffett, harás las cosas de manera diferente. ¿Tenemos una buena reputación como Hulda? ¿Vamos a ser una de las opciones de la gente cuando están buscando a una consejera, un consejero, a alguien que con una palabra de Dios, a alguien con una exhortación fiel? O cuando piensan en nosotros, pensarán, no sé si puedo contar con esa persona, o no le tengo mucha confianza, no tiene muy buena reputación, ha hecho esto, el otro. No, un siervo fiel de Dios tiene una buena reputación. Y en segundo lugar, vemos aquí que Hulda, en su fidelidad como sierva de Dios, ella valoraba la verdad. Un siervo fiel da mucha importancia a la verdad de Dios. Porque Hulda, siendo profetisa, ¿cuál era su obligación? Sabemos por otros pasajes que la obligación de una profetisa o un profeta era decir la palabra de Dios. Y si una profecía se cumplía, entonces la gente podía estar segura de que era una profetisa o un profeta de Dios y no un profeta falso. Entonces, es lo que ella hace en este pasaje, versículos 22 a 28. Ella habla con la verdad. Ella dice la verdad. Pero nosotros muchas veces tenemos miedo. Tal vez no tenemos miedo de la verdad, pero sí tenemos miedo de decir la verdad. Si no decimos la verdad, ¿qué decimos en lugar de la verdad? ¿O con qué reemplazamos la verdad a veces? A veces, en vez de decir la verdad de la palabra de Dios, simplemente compartimos nuestra opinión. Y bueno, mi opinión tiene su lugar, pero no es cuando estoy hablando, presentando la verdad de Dios, explicando la palabra de Dios. Mi opinión no vale nada comparado con la verdad de la palabra de Dios. O a veces compartimos nuestras preferencias, que son parecidas a nuestras opiniones. O simplemente intentamos entender lo que está buscando nuestro público. Y entonces decimos no necesariamente nuestra opinión, no necesariamente ni una mentira ni una verdad, pero decimos lo que otros quieren oír. Y ese era un gran problema con los profetas a veces en Israel, porque tenían miedo de los reyes malos
y no querían que los reyes los persiguieran o los mataran, y a veces simplemente decían lo que los reyes querían escuchar, aunque los profetas sabían que no era la verdad. Y cuando no hablamos con la verdad, cuando decimos lo que otros quieren oír, cuando compartimos nuestra opinión, nuestra preferencia, estamos inventando otra realidad. Estamos inventando una verdad que entonces no es la verdad, no es la realidad. Si yo les digo que hay muchos caminos al cielo, que hay muchas maneras de conocer al Dios verdadero, yo estoy inventando una realidad que no existe. Hay un solo camino hacia Dios, hacia el cielo, y es por medio de Dios el Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro camino. Cuando sabemos la verdad, como Hulda, tenemos la obligación de decir algo, de compartir esa verdad en el tiempo propicio. Pienso en una historia que me ha contado muchas veces mi mamá. Cuando ella era recién convertida, una nueva cristiana, se convirtió cuando era estudiante universitaria. Y ella vivía con una amiga en una casita. Su amiga no era cristiana. Y su amiga usaba mucho el nombre de Dios en vano. Y como una nueva cristiana, mi mamá estaba molesta, no le gustaba, pero mi mamá era más tímida que su amiga. Su amiga era de muy fuerte carácter. Y ella decía Dios mío, y usaba el nombre de Jesús y Cristo en conversación, y eso le chocaba a mi mamá. Pero tenía miedo de decirle algo. Pero un día, muy nerviosa, temblando, mi mamá le dijo a su amiga, cuando acababa de usar otra vez el nombre de Dios en vano, mi mamá le dijo, oye, yo soy cristiana y no me gusta que hables así. No me gusta que uses el nombre de Dios así. Y su amiga se espantó, fue sorprendida, no esperaba eso de mi mamá, pero no se enojó. Escuchó y después, de hecho, intentó cambiar. Y esa amiga después también fue salva. Y se casó y tuvo una familia y crió a sus hijos en la doctrina del Evangelio. Y hoy día está con Dios en el cielo. Y mi mamá, por la gracia de Dios, tomó esa ocasión, esa oportunidad para hablarle la verdad. Que no hay que tomar el nombre de Dios en vano. ¿Cuál verdad necesitamos decir nosotros a otra persona, a otras personas? Tal vez no va a ser agradable. A lo mejor esto no era agradable para Hulda, porque miren lo que dijo. Ella dijo que la ira de Jehová está sobre este lugar. Versículo 25. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Estas no son palabras agradables. Estas son palabras por las cuales a veces otros reyes perseguían e incluso intentaban matar a los profetas de Dios. Pero Hulda habló con la verdad. Tal vez tenía la confianza de que Josías era un buen rey, de que Josías seguía a Dios. Pero de todas maneras, es una profecía fuerte. Es una condenación muy fuerte, muy sobria contra el pueblo de Dios. Ella no podía saber seguramente cuál iba a ser la reacción del rey, pero ella habló con la verdad de Dios, la verdad que Dios quería que ella compartiera en este momento. Así que un siervo fiel, en primer lugar, va a tener una buena reputación, no para su propia gloria, sino para servir y glorificar a Dios. Y también un siervo fiel con una buena reputación siempre va a ser fiel a la verdad, va a hablar con la verdad, decir la verdad a otras personas. Y en tercer lugar, otra característica que vemos aquí de una persona fiel como Hulda es la valentía. La valentía. Ya mencionamos esto.
o hacemos referencia a esto cuando hablamos de lo que hizo Hulda, porque hablar la verdad, decir esta verdad, esta condenación en su comunicación al rey, esto muestra valentía. Hulda era valiente porque transmitió una verdad inconveniente. Hubiera sido más fácil, como profetisa, decir, pues sí, qué bueno, descubrieron la ley de Dios, ahora todo va a estar bien. Pero esa no era la comunicación divina en este momento. Era valiente porque ella transmitió toda la verdad y era una verdad inconveniente para el pueblo de Dios. También era valiente porque ella respondió directamente a la indagación, a la pregunta, sin pensar en las posibles consecuencias. Ahora, yo no estoy diciendo que no se le haya ocurrido ninguna mala consecuencia. Tal vez pensó en la posibilidad de que el rey se enojara, pero ella respondió directamente e inmediatamente cuando vienen preguntándole. Ella no tardó, no nos dice aquí el pasaje que buscó a protegerse. Dice, esto es lo que dice Dios, pero yo simplemente transmito el mensaje. No, ella con valentía y muy directa transmitió el mensaje de Dios. Respondió directamente. Y la valentía tal vez no es una parte en sí de la fidelidad. O sea, cuando pensamos en la fidelidad, no pensamos inmediatamente en la valentía también. Pero para permanecer fieles a nuestro Dios, vamos a necesitar valentía. Porque para los que son fieles, viene la persecución, eso es seguro. Siempre hay alguna forma de persecución en algún momento en la vida de cualquier siervo fiel de Dios. Vamos a necesitar valentía. Y Cristo mismo nos puso el ejemplo. Cuando pensamos en Cristo Jesús y en su sacrificio en la cruz, no pensamos tal vez en valentía, porque Él era Dios, pues obviamente Él podía hacer, Él puede hacer lo que quiera, Él tiene todo el poder, pero piensen en lo que Él hizo. ¿Fue un acto de amor? Sí. El mejor ejemplo de amor que tenemos, cuando dio su vida por nosotros. Fue un acto también de sacrificio, amor sacrificial, pero también fue un acto valiente, porque era difícil. Recuerden su oración al Padre. Él quería que el Padre le quitara esta copa. Él quería que el Padre le quitara la necesidad o el momento de la muerte. Porque si Él era Dios, hombre y Dios, nunca había experimentado muerte, nunca había pecado, nunca había experimentado separación de los otros miembros de la Trinidad. Entonces, era difícil, era algo que causaba temor tal vez en Jesús, tristeza tal vez, ni podemos entender todas las emociones que él estaba experimentando en ese momento, pero sí tenía valentía también en su muerte en la cruz. Así que somos llamados a ser fieles como Hulda. Ella nos muestra la fidelidad de una sierva de Dios. Era una persona de buena reputación, era una persona que hablaba con la verdad y era una persona valiente. Así que, ¿somos fieles o no? ¿Puede Dios contar con nosotros o no? Lo que yo quiero hacer es más importante que mi reputación y mi testimonio. Lo que yo pienso, lo que yo opino es más importante que la verdad de Dios. Mi seguridad y mi comodidad son más importantes que la misión que Dios me ha dado de hablar con la verdad, de compartir el evangelio con el mundo, de ser un cristiano fiel en cada área de mi vida. Necesito valentía, porque solo la valentía y el amor y la confianza en Dios, por la gracia de Dios, pueden reemplazar el temor, la timidez que yo experimento como un ser humano. Seamos fieles. Y si somos fieles como Hulda,
escucharemos estas palabras preciosas de Mateo 25:23. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero si Jesús nos da esas palabras en Mateo 25, si nos da esa ilustración, y si nos pone muchos otros ejemplos, como Hulda, de siervos fieles, es porque muchos siervos de Dios, muchos cristianos, no somos fieles. Si usted ha sido infiel a Dios, puede confesárselo, puede arrepentirse, puede pedir su ayuda, y de hoy en adelante usted puede ser como Hulda. Porque Dios puede restaurar y usar a cualquier persona. Si recordamos a Juan Marcos, recientemente, hace 2 o 3 semanas atrás, el pastor predicó, de Hechos, sobre el debate entre Pablo y Bernabé. Pablo no quería llevar a Juan Marcos con ellos en su viaje misionero. El otro sí lo quería y por eso se separaron y fueron en 2 viajes diferentes. Pablo no quería llevar a Juan Marcos porque no contaba con él. Ya se había dado por vencido en otro viaje o en otro ministerio. Pablo quería a alguien fiel, alguien con quien él pudiera contar. Pero, como nos recordó el pastor, más tarde Pablo dijo que Marcos era útil para él en el ministerio. Eso quiere decir que Dios le tuvo mucha paciencia a Marcos. Dios le dio otras oportunidades, Dios lo restauró y Dios lo convirtió en un siervo fiel. Vamos a ser siervos fieles como Hulda. El ejemplo de Hulda nos enseña a ser fieles a Dios durante toda la vida. Porque obviamente ella había visto problemas en la sociedad. Tal vez ella ya había hablado, había profetizado la verdad. Y solo cuando vinieron a buscar a Hulda, cuando acudieron a ella, a su sabiduría, a su profecía, hablando por Dios, entonces ella pudo ver un resultado a su ministerio fiel. Pero obviamente había sido fiel por mucho tiempo. Sabían que podían contar con ella. Sabían que ella les iba a decir la verdad. Y ella era grandemente usada por Dios. Aunque ella no escribió un libro de la Biblia, como Nahum, Sofonías o Jeremías, pero si no fuera por ella, por esta conversación, por este mensaje de Dios que ella transmitió a los enviados del rey, tal vez Dios no hubiera restaurado a su pueblo. Su pueblo ya estaba muy perdido. Ya habían tenido muchos reyes malvados. Ya habían perdido y olvidado por años este libro de la ley de Dios. Pero gracias a Dios y gracias por su sierva Hulda, que transmitió fielmente la palabra de Dios, Dios restauró a su pueblo y bendijo al rey Josías a través de su sierva fiel. Seamos fieles, hermanos. Salvador tan admirable, es mi amigo Jesús, como un cordero inmolado, en mi lugar murió, oh sí, en mi lugar murió, consolador, consejero, Espíritu Santo de Dios, fuimos esclavos perdidos, ciegos y Él nos tocó, oh sí, ciegos y nos tocó. Eres el Dios que alabamos,
Hijo, inmerecido honor, oh sí, inmerecido honor. Eres el Dios que alabamos, eres el Dios que adoramos, glorificarte queremos, eres el único Dios, oh si tú eres el único Dios, eres el Dios que alabamos, eres el Dios que adoramos, glorificarte queremos, eres el único Dios, oh si tú eres el único Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. A recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor te llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo esplendor, te adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón